Bueno chicos, buenos días con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de álgebra, ¿no es cierto? Tenemos el tema de planteo de ecuaciones. ¿Qué dice? Plantear una ecuación es traducir un problema de un lenguaje escrito u oral a un lenguaje matemático. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que en primera parte, en primero vamos a tener un enunciado verbal. ¿Qué vamos a tener que hacer luego? Una lectura e interpretación. ¿Para qué? Para tener un enunciado matemático o ecuación, también llamado ecuación. Debemos seguir los siguientes pasos. Leer detenidamente comprendiendo el enunciado, ¿cierto? Luego, extraer los datos. Tercero, ubicar la incógnita y representarla. Cuarto, relacionar los datos construyendo una igualdad lógica. De ser posible, debemos relacionar la información con la realidad y a partir de ahí plantear la ecuación. 5. Resolver la ecuación. Y 6. Dar respuesta a la incógnita. Y aquí tenemos, por ejemplo, formas escritas, ¿no? Con lo que vendría a ser la forma simbólica. La edad de Ana, por ejemplo, pues vendría a ser X, ¿no es cierto? El doble de un número, dos veces el número que no conocemos, X. El cuádruplo de tu edad, 4Y, ¿no es cierto? La mitad de un número, X sobre 2. Los 3/4 de tu dinero, 3/4 por A, ¿no es cierto? El cuadrado de un número, X elevado al cuadrado. La inversa de un número. Si tenemos, por ejemplo, el número es X, su inversa será 1 sobre X. Mi edad disminuida en 12 años. Si tengo X años, porque no sabemos, menos 12, ¿no es cierto? 6X aumentado en 7, que sería igual a 6X más 7. Un número disminuido en 5. El número no conocemos, ¿no es cierto? X sería menos 5. La suma de dos números sería X más Y. El producto de dos números sería X por Y. ¿Qué más tenemos? El triple de la mitad de un número. Primero hacemos el triple de ¿qué? De la mitad de un número. Lean bien, chicos. Mira, a ver, esta parte, por favor, atención, ¿ya? ¿Qué te dice? El triple de la mitad de un número. ¿Cómo interpretamos eso? Sería así, ¿no es cierto? El triple, ¿no es cierto? Hacemos una pausa, ¿no es cierto? Al leer nosotros el triple, ¿de qué? De la mitad de un número. Mejor dicho, esto vamos a cerrar en un paréntesis. ¿El triple de qué? De la mitad de un número. Entonces sería 3, ¿el triple de qué? Abrimos y cerramos paréntesis, de la mitad de un número. Siempre los paréntesis son muy importantes, chicos. Cada vez que ven una pausa, lo interpretan como si hubiera paréntesis. ¿Ya? Listo. Un número es a 4, ¿no es cierto? X es a 4. Un número es a 4, ¿no es cierto? Porque vamos a tener también ejercicios que dicen un número es a 4, como, cuando dice como, sería, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Acá abajito. Dice 8 es a X, ¿no es cierto? 8 es a X, como se interpreta una igualdad, ¿no es cierto? 5 es a 7, ¿no es cierto? Así sería. Dice, A es 2 veces B. A es. La palabra es sería como una igualdad, ¿no es cierto? A es 2 veces B. A es 3 veces más que B. Dice, ¿cómo diferenciamos? A es 2 veces. Aquí dice 3 veces más. Más. Cuando dice la palabra más,
¿qué vamos a hacer? A ese valor que nos están dando, vamos a sumarle, ¿qué? El valor de b. Por ejemplo, ya bueno, acá tenemos lo siguiente. A x es 2 veces y. Y abajo tenemos x es 2 veces más que y. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué sería? X es 2 veces y. No hay problema, ¿no es cierto? X es igual a ¿qué? A 2y. Ahora aquí te dice, X es 2 veces más que Y. 2 veces más. Cada vez que ven la palabra más, ¿qué van a hacer? Sumar. O sea, a lo que tienen 2y, que es 2 veces, ¿no es cierto? Más que Y, más que Y. ¿Cuánto va a ser X? 3y. Entonces, cuando ven la palabra más después de la palabra veces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar una cantidad más, ¿no es cierto? Si me dice 2 veces, ¿cuánto va a ser? Si dice 2 veces más, va a ser igual a 3 veces, ¿no es cierto? Sumamos ahí. Listo. Pasamos al siguiente. El triple de un número disminuido en 6. Acá se dan cuenta, chicos, hay una coma. ¿Sí o no? El triple de un número, coma, disminuido en 6. Entonces, cuando hay una coma, ya les he dicho, interpretan como si hubiera un paréntesis. Entonces, ¿qué sería igual a esto? 3x, ¿no es cierto? Encerrado en un paréntesis. Disminuido en 6. Sacando el paréntesis, ¿qué sería? 3x menos 6, ¿no es cierto? Ahora el siguiente. El triple de un número disminuido en 6. Ahí, cuando nosotros leemos, ahí estamos haciendo una pausa, ¿no es cierto? El triple. ¿El triple de qué? No sabemos, ¿no es cierto? El triple de. Y ahí estamos haciendo una pausa. Un número disminuido en 6. Un número disminuido en 6 es ¿qué? X menos 6, ¿no es cierto? Un número disminuido en 6. Pero eso, ¿qué cosa es? El triple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? Paréntesis. ¿Ya, chicos? Entonces, nuevamente, volvemos acá a la parte de atrás. Cuando nosotros vemos una coma, interpretamos como si fuera paréntesis, ¿ok? Paréntesis. Ahí estoy haciendo paréntesis, ¿ve? Ahora, tenemos el triple de un número disminuido en 6. No tenemos ahí coma, ¿no es cierto? Pero ¿cómo estamos haciendo? La separación dice el triple de. Ahí termina de, hasta ahí se hace una pausa. No necesariamente una coma. Te dice el triple D, entonces se hace una pausa. Un slash, hago pausa. Y cierro la pausa donde se ha empezado. El triple D. Y continúo leyendo toda esta parte. Entonces, cuando hay coma, paréntesis. Cuando hay una pausa, ¿no es cierto? La palabra de ya vendría a ser una pausa. Entonces, interpretamos como si fuera de a partir de la pausa para atrás como una sola operación. Y ahí lo siguiente, ¿no? Un número disminuido en 6. ¿Qué hacemos? Cerramos en paréntesis. Bien. Siempre hay que tener cuidado cuando hay coma y cuando no hay coma. Listo. Siguiente. Se le resta un número a 10. 10 menos x, ¿no es cierto? El número de manzanas excede al de plátanos en 8. Manzanas menos p menos plátanos es igual a 8. 4 menos 3 veces un número cualquiera. 4 menos 3x.
El producto de dos números pares consecutivos. El producto de dos pares consecutivos. ¿Cómo interpreto un par? 2x, ¿no es cierto? Cualquier valor que toma x va a ser par. ¿Cuál sería el otro consecutivo? Consecutivo par, 2x más 2. ¿Qué me está pidiendo? El producto. Ahora la siguiente dice, la suma de tres números consecutivos. ¿Cuál serían esos números consecutivos? No conocemos. Ponemos x. El siguiente número que va a ser x más 1. Y el siguiente va a ser x más 2. ¿Qué vamos a hacer eso? Su suma, ¿no es cierto? ¿Qué más te dice? El cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado de, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho? Cada vez que vemos de y no hay comas, hacemos una pausa. Pausa. Y continuamos. La diferencia de dos números. ¿Qué es la diferencia de dos números? X menos Y. Volvemos atrás. ¿Qué es? El cuadrado. El cuadrado. Listo. Ya chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Bueno, de lo que ya conocemos, ya no es cierto. Pero que hemos aprendido algo nuevo. Que cuando hay una coma, trabajamos paréntesis. Y cuando no hay comas, dependemos de qué. Buscamos ¿cuál? La palabra de. ¿Cierto? Desde ahí nos ubicamos. ¿Qué hacemos? Pausa, pausa. Y todo lo demás se interpreta como estaría dentro de un paréntesis. ¿Ya chicos? A ver, voy a resolver el ejercicio 1, ¿ya? Luego trabajo con ustedes. A ver. Ya. Siguiente. ¿Qué dice? A ver, pregunta 1. Dice, el exceso de 8 veces un número sobre 60 equivale al exceso de 60 sobre 7 veces el número. Hallar la raíz cuadrada de dicho número. Ya hemos interpretado, primero hemos leído, ¿no es cierto? Hacemos primero una lectura. ¿Para qué? Para darnos cuenta de qué tipo es el ejercicio. Ahora volvemos a leer detenidamente. Dice, el exceso de, ¿no es cierto? Hay una pausa. El exceso de 8 veces un número sobre 60. 8 veces un número sobre 60 equivale al exceso de 60 sobre el exceso, ¿no es cierto? El exceso de 8 veces un número sobre 60. Espera, acá estoy diciendo mal. El exceso de un número, no, el exceso de 8 veces un número sobre 60 equivale al exceso de 60 sobre 7 veces el número, ¿no es cierto? El exceso, el exceso de 8 veces un número sobre 60, claro, sí está bien, sobre 60 va a ser igual a ¿qué? Equivale el exceso de 60, equivale el exceso de 60 más 60, y ya claro, 60 es igual a ¿qué? Equivale a 60 sobre el número. A ver. Ya, a ver. ¿Qué nos dice aquí? Dice el exceso de 8 veces un número sobre 60. ¿Cuál vendría a ser su exceso? La diferencia, ¿no es cierto? ¿De qué? De 60 menos 8x. ¿A qué va a ser igual? Dice que equivale, o sea, igual al exceso de
60 sobre 7x. El 7x que le voy a quitar, 60. Entonces, planteando las ecuaciones, pasamos a sumar al otro lado, el 8x sería 15x. El menos 60 pasa al otro lado, sumando, sería 120. X vale igual a 8. Raíz cúbica de 8 sería 2.